política, inseguridad, corrupción, extractivismo. migración. Volemos ese cocodrilo con Alejandro Gutiérrez e Ignacio Alvarado. Hace algunos años, más concretamente en el verano de 2018, estuvimos comentando algo sobre lo que en nuestra imaginación venía para el periodismo mexicano. En resumen, veíamos un periodismo mucho más profundo, más concentrado en los grandes trabajos de contexto, de profundidad, de investigación en campo, y sucedió todo lo contrario. La mayoría de los medios de comunicación y de los periodistas en general, pues se enfrascaron en pleitos de lavandero con el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador, o decantaron ya sea como críticos con bastante entraña o básicamente lamiscones de tiempo completo. Pero bueno, pues ese es un tema que traemos hoy a la mesa como el último programa de 2024. Tenemos un invitado a esta entrega de Volvemos ese cocodrilo, que es Jorge Torres Jiménez. Así que, Alejandro, a darle. Volvemos ese cocodrilo. Bueno, pues bienvenido, Jorge. ¿Cuál es tu parecer de, digamos, viendo en perspectiva lo que planteaba Nacho de cómo veíamos el 2018 y al cierre del gobierno y de López Obrador y en la actualidad? ¿Cuál es tu panorama sobre el tema de los medios? Oye, pues muchas gracias antes que nada por invitarme a este proyecto que emprenden dos periodistas a los que respeto mucho. Y bueno, efectivamente, Nacho comentaba que había una expectativa en 2018 ante ya lo que se veía venir, que era una ruptura en las formas del trato con la prensa de López Obrador en ese momento asumiendo el poder, y cómo efectivamente cambiaron esas formas de la relación que tenía ahora el presidente de un movimiento de izquierda o aparentemente de izquierda, con una prensa acostumbrada pues a moverse en los ríos de un oficialismo que se manejó durante mucho tiempo entre el centro político y la derecha, con el PRI, con el PAN, y en donde ya se había dado una simbiosis, en donde la prensa se asumía, cuando hablamos de la prensa en este caso, pues asumimos que es la gran prensa, digamos. Yo le quitaría lo de gran, pero sí la prensa tradicional, como le dicen ahora, que son los titulares emblemáticos, tanto en prensa escrita como en radio y en televisión, las grandes cadenas de televisión, de radio, etcétera. Y ese trato cambió en un sentido pues muy dramático para ellos, porque el modelo de negocio se fracturó completamente. El modelo de negocio que tenía esa prensa hasta ese momento, estamos hablando de 2018, era una prensa que vivía del dinero público, una prensa que vivía de convenios con el gobierno, y un gobierno que no tenía empacho en dar contratos millonarios, pero millonarios a periodistas, a ejecutivos de cadenas de televisión, de radio, a columnistas. Fueron momentos en los que la prensa empoderó a una élite de columnistas, de periodistas o comunicadores que se convirtieron en columnistas, y desde ahí influían en lo que llaman el círculo rojo de la política mexicana, y evidentemente pues había una influencia muy importante. Ese modelo terminó. López Obrador asume respaldado en un modelo de comunicación más relacionado con las tendencias en redes sociales, en medios nativos de redes sociales, en influencers que también se desarrollan en estos ámbitos. Y básicamente el modelo rompe con eh, pues ese esquema de darle mucho dinero a la prensa. La prensa de pronto no tiene ya ese recurso, y ahí es donde la expectativa que comenta Nacho al principio pues era, viene un periodismo
ya más por querer, sino por interés, un periodismo más influyente en el sentido de van a invertir los medios en hacer periodismo de investigación, en hacer grandes reportajes, porque es la respuesta que van a tener frente al poder, estar cuestionando el poder, estar cubriéndolo desde esa perspectiva. Y pues como dice Nacho, no pasó. Sí, yo ahí lo que veo también son dos cosas. Una es la presencia de la mañanera, perdón, como una herramienta de comunicación Sí. y pretendiendo cooptar el discurso del debate público, primero. Y con ello llegan el periodismo absolutamente militante, como lo comentaba Nacho, tanto a favor de la, de la 4T o del movimiento de López Obrador y los odiadores o adversarios permanentes, ¿no? Entonces, son, digamos, esquemas que pierden un poco digamos, los protocolos o el patrón natural o común del periodismo. Y lo que se busca es generar o dejar un discurso, ¿no? Siento que ahí, incluso el propio Andrés Manuel, si recordamos, se la pasaba citando a Zarco, ¿no? Entonces, pues que era en aquella época, pero pues era un periodismo militante, ¿no? O sea, podría, digamos, tener un valor en aquel momento, pero... Sí, era la época del periodismo preindustrial. Preindustrial. ¿No? Entonces, digamos, lo que conocíamos o conocemos como el periodismo puro y duro o el que tiene que, digamos, tener cierta distancia del poder, lo, se empieza a ver menos, ¿no? O sea, casi todo el mundo toma posiciones y si tú tomas posiciones de uno o de otro bando, sobre todo si no estabas a favor de López Obrador, pues eras vilipendiado en redes, ¿no? Con todas las granjas que tenían o los mecanismos que tenía el propio portavoz, ¿no? El vocero, que era evidente que las manejaba, ¿no? Entonces, yo lo que veo es un poco eso y siento que ahí ellos copian un poco el modelo de lo que después en España, por ejemplo, ha manejado el Pablo Iglesias y la gente de Podemos, que es, ellos buscan como tomar los medios para, es una lucha de narrativas, ¿no? Con los conservadores o los adversarios, ¿no? Entonces, yo sé lo que veo que ha terminado un poco este juego y que no se acabó dando, digamos, un periodismo más de profundidad. Ahora, se dejó de hacer campo, ¿no? Ahí yo veo una diferencia, por ejemplo, con lo que planteas de lo que está haciendo Pablo Iglesias, porque ese modelo el origen de ese modelo es político militante, digamos, ¿no? Pablo Iglesias, un político de la izquierda española, etcétera, que plantea efectivamente una trinchera para la guerra ideológica, para la guerra de narrativas. Me parece que en México el tema sigue siendo el dinero. Sí, El tema sigue siendo el dinero, es decir, los periodistas que están en este momento o desde el 18 asumiendo una posición pro 4T, finalmente el objetivo no es ideológico, aunque hay un discurso supuestamente ideológico o enarbolando un discurso ideológico de la izquierda, en realidad lo que ves es el dinero, es decir, las fuentes de recursos. Siguió siendo presidencia de la República, cambió el modelo de cómo repartías ese dinero, evidentemente hubo recortes importantes porque lo que se le entregaba a la televisión o a la radio eran cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos. Y lo que vemos ahora es que se le cierra la llave a ese recurso, pero no deja de haber mucho dinero, no deja de haber muchos millones por otros conductos, es decir, hay mecanismos mediante los cuales les llega dinero a partir del 18 a muchos influencers, a muchos youtubers, sobre todo a canales que están en redes sociales y que podemos ver cómo esos recursos inundan estos sitios Pues a través de los superchats, por ejemplo. Exacto, ¿no? A partir de lo que se entrega supuestamente por ciudadanos, ¿no?
que avalan, digamos, ese modelo editorial, pero que realmente es dinero que sale del gobierno, ¿no? Entonces, siempre ha sido, yo pondría esa diferencia. El modelo siempre ha sido, el origen siempre ha sido el dinero. Buscar el dinero ahora es redituable para ciertos medios estar a favor de la 4T y de sus gobiernos porque hay recursos implícitos en esto. Además de la publicidad que se da de manera oficial, es todo el recurso que llega a través de lo que dice Nacho. Estos superchats, sobre todo en YouTube. Si bien, perdón, es que me gustaría traer a la mesa el siguiente ángulo. Miren, si bien es cierto que vamos a ponernos de 20 años hacia la fecha, si bien es cierto que los mejores, o buena parte de los mejores trabajos periodísticos de los últimos 25 años se han hecho o han sido trabajados de manera independiente por periodistas independientes, eh, también es verdad que existieron modelos de unidades de investigación en varias de las empresas, de los grandes cabezales, no solamente de la Ciudad de México, sino de algunos otros estados, sobre todo en el norte mexicano. Y cuando ocurrieron con el respaldo de esos cabezales, fue muy evidente el peso, o sea, se sentía la mano del poder periodístico cada vez que se publicaba un trabajo de ese nivel. Digo, le tocó padecerlo en su momento a Ernesto Zedillo, si nos vamos un poco más para atrás, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, incluso. Y cuando pudo esperarse que estas grandes empresas periodísticas respaldaran o echaran más combustible para hacer arder ese periodismo mucho más profundo, pues prefirieron enfrascarse en las mañaneras. Entonces, y por otro lado, los periodistas independientes fueron quedándose sin demasiadas alternativas de publicación porque pues se cayó en este escenario, ¿no? O eras parte o no. Pero mi pregunta es, más allá de los ánimos personales que pudieron existir ahí, ¿en verdad ustedes creen que el periodismo en términos generales o los periodistas de manera más puntual son tan débiles que una simple descalificación de un tipo como López Obrador bastó para desterrarlos? Una maquinaria de youtubers que no tienen nada de periodistas fue suficiente para aplastar esas voces periodísticas. Y por otro lado, ¿por qué creen que los empresarios o los grandes empresarios periodísticos eh, cayeron en esta mezquindad de mejor aguantarse un poquito para soportar esas aguas en contra, en vez de ir en busca de lectores mediante un trabajo periodístico pues mucho más profesional? Yo en ese sentido lo que veo es, en el centro lo que veo es que el modelo siempre fue el apoyo gubernamental, o sea, el dinero. Ante la falta del dinero, la verdad es que se dejó o sea, se dejó de apoyar lo que es el periodismo, mucho periodismo de campo y esto, ¿no? O sea, y Andrés Manuel ya había, eh, ya había puesto en marcha sus mañaneras cuando estuvo en la Ciudad de México. Es decir, es un modelo que a él ya le había funcionado. Estaba claro que él eh, disponía de la agenda a partir de sus dichos tan temprano, que yo me acuerdo que en el gobierno de Fox nunca tenían forma de reaccionar. Entonces ahora es un modelo que le sigue funcionando a él. Los, Perdón, digamos, pero, los perdón, pero propietarios.
pero le funciona porque no hay periodismo que lo contradiga, ¿no? No, O por sea, eso, a eso voy. van y se ensartan en una conferencia mañanera donde se miente de manera descarada y no hay un trabajo en campo No lo hay. para contravenir, o sea, porque no se tiene que personalizar ni la crítica ni el ataque, ni mucho menos, simplemente se tiene que desplegar un periodismo en campo, porque ya no se hace periodismo en campo, ¿no? Pero bueno, Mira, te interrumpí. sí, lo que yo veo son, a ver, veo dos cosas. Una es la posición de los propietarios de los medios y la otra es de los periodistas. Y yo en el tema de los periodistas veo mucha simpatía hacia López Obrador. O sea, están los que sí toman distancia, pero porque es gente que ha sido del sistema desde la etapa del PRI o en la etapa del PAN, que hay muchos periodistas que han sido muy del sistema en eso, entonces son como adversarios de López Obrador. Pero dentro de los colegas yo veo, o sea, una empatía, o sea, una simpatía, y entonces rompen esa distancia que tiene que haber, ¿no? Pero es una, Espérame, eso es a nivel de los colegas. En el tema de los propietarios, yo lo que veo es que decidieron irse por lo fácil, o sea, aguantar los 6 años. No invirtieron o sea, había estas unidades de investigación en las que incluso ustedes llegaron a participar, eh, pero, pero después prácticamente no se han estado empezando a ver ya más recientes, ¿no? Milenio, incluso en el Universal, han metido alguna gente, incluso Televisa, o sea, Ujú. pero ya muy, muy avanzado el gobierno de López Obrador, ¿no? Eso es no sé tú, Jorge, cómo. A ver, yo oye, veo aquí, pero perdón, respondiendo a lo que preguntan, una pequeña acotación más. Es que a mí lo que me parece, eh, no sé, no lo voy a calificar, pero sí dentro de la comunidad periodística, y estoy hablando de los individuos, me parece que fue demasiado fácil caer en la tentación de convertirse en una figura pública medio famosona, ¿no? Con esta idea de que se influye, ¿no? Cuando pues claramente hay fandoms ahí que se alinean dependiendo de las posiciones políticas o ideológicas de cada cual, y se cayó en la opinocracia en vez de hacer un periodismo sustentado en trabajo de campo, en investigación, más allá de la onda del dato, de la onda documental, ¿no? Entonces, sí, me parece que eso fue o ha sido el sello de los años recientes. Es decir, estos periodistas que, pues con razón o sin ella, eh, se querían envolver en esta bandera del real periodismo y que estuvieron en las sombras mediante reinaron en los medios tradicionales como la televisión y la radio, dándole palestra o importancia enorme a figuras como Carlos Loret, como Joaquín López Dóriga, por decir dos de estos nombres, y de pronto cuando se les saca de este ostracismo o salen de ese ostracismo, porque hay un presidente que los está fustigando por corruptos y malos e inventores y lo que sea, y de pronto hay estas tentaciones de celebridad que se buscó, no solamente entre periodistas consolidados, sino entre remedos de periodistas que luego se quisieron montar a esta ola, ¿no? Entonces, bueno, ese era un acotamiento y terminó siendo toda Ujú. una pinche intervención madreadora del turno del Jorge Torres. a ver, yo creo que el modelo de negocio es el gran problema de la prensa, no solamente en México, a nivel global. Coincido con Alejandro en el sentido de que aquí, viniendo de un modelo de negocio sustentado por el gobierno, con publicidad oficial y con convenios inconfesables, en donde pues también corría mucho dinero sin facturar. Ese modelo de negocio, los dueños se han negado a abandonar y le apostaron a que López Obrador, como diría una política priista, fue un accidente de la historia. Y luego de que ese accidente de la historia fuera superado, volverían a la normalidad
lo entrecomillo, y volverían a ese modelo de negocio ya con la siguiente mandataria, con Claudia Sheinbaum, a fluir recursos otra vez a nivel de publicidad oficial y a nivel de estos tratos inconfesables donde el dinero fluye sin facturar. A eso le apostaron, por eso se esperaron y por eso se convirtieron muchos de esos medios pues en medios que resistieron, que hicieron un periodismo que pues golpeaba al presidente sin mucha mella. Y luego surge este periodismo por el mismo, una alteración al modelo de negocio en donde hay que ser visibles porque las plataformas han cambiado y ahora son las redes sociales. Entonces hay que ser visibles, ser simpáticos y tener mucha claridad si quieres que tu negocio sea redituable, en qué ola te montas, porque ahora ya el periodismo no dicta, digamos, una línea editorial, sino que se monta en líneas discursivas. Exacto. La polarización tiene a dos públicos que consumen noticias, los anti 4T y los pro 4T. ¿Cuál de ellos es más redituable? Evidentemente el pro 4T, porque tienes las instituciones, tienes recursos. El anti 4T, pues tiene sectores, sectores empresariales, sobre todo. personajes que sí aportan dinero a algunos de estos medios y financian a estos periodistas. Hace poco escuchábamos al propio un empresario de la televisión en un discurso en Argentina donde instaba a los empresarios mexicanos y en general de América Latina, para combatir a los zurdos, decía Salinas Pliego en Argentina, hay que invertir, hay que meterle dinero a los medios. Y bueno, muchos lo interpretaron como que de pronto quizás va a fluir dinero de Salinas Pliego a muchos medios mexicanos anti-4T. Pero bueno, cuento esto porque al final esta alteración en el modelo de negocio derivó en eso, en lo que Nacho menciona como periodistas que de pronto se convierten en protagonistas porque salen a cuadro, a cámara, y entonces es necesario, ya no es tan importante lo que reveles, sino tu imagen diciendo lo que quiero oír como espectador en uno de los dos espectros del ámbito de la opinión pública. Entonces, el modelo de negocio de la prensa sigue en una crisis terrible. En México se convirtió en eso, en una alteración, y no se está haciendo un periodismo derivado de un modelo de negocio que tiene que ver con vender noticias. Al espectador tú le vendes una nota o un reportaje, una investigación, y tienes dos efectos y cumples dos objetivos. Uno, el negocio de la empresa, que es precisamente vender noticias y posicionarse ante la audiencia, y la otra es precisamente revelar, establecer una línea editorial, establecer desde la tribuna de la prensa una posición que si bien no es una posición política, sí es una posición crítica ante el poder. En fin, eso está desaparecido. Hay una expectativa de qué puede pasar con el nuevo gobierno que apenas empieza, que ha estado muy movido, pero que no sabemos a ciencia cierta si va a conservar el modelo de López Obrador, que hasta ahora lo ha hecho, aunque se dice que ya las negociaciones de su equipo de prensa, me refiero al equipo de prensa de Claudia Sheinbaum, pues ya está negociando, ya está en acuerdos con lo que llamamos la prensa tradicional, tanto escrita como medios en radio y en televisión. Pero respondiendo un poco ya rápidamente a lo que preguntaba Nacho, ¿es posible que un discurso desde una palestra presidencial limite el poder de la prensa y desaparezca prácticamente a periodistas y a medios? Yo creo que no lo logró López Obrador. Yo creo que la prensa sigue teniendo un impacto muy influyente en la opinión pública. Pondría un ejemplo del día de hoy, de lo que pasó, por ejemplo, con este pleito entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
en donde es un escándalo a todas luces, muy relevante y que no desaparece de las primeras planas en lo que dura. Bueno, los convocan a Palacio Nacional después de ese pleito que conocemos que se dio entre ellos, y de los 15, 20 portadas, hablando solamente de prensa escrita, que salen el 17 de diciembre, un día después de la reunión en Palacio, de esas 15 o 20 portadas de la prensa, solo 2, 3 o 4 consignan en primera plana la reunión y el seguimiento del pleito, el resto no. Es decir, para el resto de las portadas de los medios, por lo menos en la Ciudad de México, no tiene importancia. Y esto te habla de que evidentemente ya hay un control de medios, ya hay un control de qué noticias no quiero que le des difusión, por lo menos en las primeras planas o por lo menos como noticias relevantes, y lo relegues a la página 10 o a la página 9 o a la sección de política que está en interiores, porque sí es un problema para mí como gobierno, un pleito entre dos políticos de esta índole. Entonces sí vemos ya, yo por lo menos yo sí veo un control de parte de Palacio Nacional, un control de daños y una relación con la prensa tradicional que López Obrador no tenía tanto, que quizás era una autolimitación lo que ocurría con López Obrador, porque en una mañanera se quejó de un periódico o de una cadena de radio, de televisión, y entonces había una autolimitación posteriormente en estos medios. Yo ahora sí veo una relación más directa del equipo de Sheinbaum con la prensa, tanto escrita como de radio y televisión. Entonces, eso te dice, evidentemente, que la prensa sigue siendo un aparato muy influyente en la política mexicana o en la opinión pública en general. Y no logró López Obrador, después de 6 años de mañaneras, de estar golpeando a esa prensa tradicional o a ese periodismo que no está sometido a caprichos ideológicos o a caprichos políticos, me da la impresión de que no lo logra doblegar. Hay una intencionalidad de los dueños de los medios de arrodillarse frente al poder, pero el medio como sí, en sí mismo, tiene la capacidad todavía, a estas alturas, de causar daño por lo que revela, por lo que cubre ante una opinión pública que pues cada vez está más ávida de noticias. Sí, yo brevemente diré que yo es lo que veo desde, incluso antes de la elección, pero a partir del resultado de la elección, veo un alineamiento total de las principales medios, o sea, digamos, cuando menos de los principales cabezales Sí. de los llamados nacionales, ¿no? Y de muchos de los digitales que han, sobre todo los que han tenido una posición muy pro 4T y eso, todo el mundo está alineado. Siento que está muy alineado. Entonces, efectivamente, yo también coincido en el sentido de que, por ejemplo, en este ejemplo que tú pones, hay como un mayor control de medios. Creo que los propios dueños de los medios sienten que con Claudia Sheinbaum pueden tener cuando menos un tipo de relación distinta, ¿no? Más suave, que no la tenían con López Obrador, que por cierto, hay que decir también que por más discurso de Andrés Manuel López Obrador, el comportamiento fue exactamente igual. O sea, digo, dejó de soltar dinero en general, aunque efectivamente hubo medios como La Jornada, muy claramente, que recibieron Mucho dinero. mucho dinero, ¿no? Y algunos digitales muy conocidos, ¿no? Y hubo castigo a otros, ¿no? O sea, castigo abierto a, eh, digamos, yo que estuve en proceso, yo llegué a conocer de algún contrato que ya estaba, por ejemplo, aprobado para un contrato de publicidad normal, digamos. Y
por orden superior, así se dijo, se canceló. Ujú. Entonces, digamos que hubo un poco los mismos comportamientos con el tema de la publicidad que hubo con el PAN o con el PRI. Es decir, Ujú. ahí sí no hubo, No hubo no cambios hubo en la ninguna política transformación, de ¿no? comunicación, no hubo otras, claro. No. Pues no sé, Nacho, ¿tú cómo te gustaría que cerráramos? Pues digo, hasta ahorita no podemos hacer sino especular con, con el tipo de relación prensa-poder que habrá de desarrollarse en los años o a partir del año que viene ya de una manera más clara. Pero sí me parece que seguirá eh, esta línea de un periodismo eh, plano o una agenda empresarial eh, apostándole un periodismo pues mediocre. No creo que haya eh, intenciones de invertir en algo mucho más serio, más profundo, más acabado. Y por lo tanto, pues yo creo que estamos muy lejos de ese modelo periodístico que todavía existió hasta la década de los 90, en donde sí se buscaba generar un público lector o ampliar un público lector. Creo que ahora más que nada se está pegando o se está con esta idea del clic, ¿no? Creo que en términos generales la mayoría de los medios y la mayoría de los periodistas eh, se han convertido en las grandes putas del clic y del algoritmo y por lo tanto pues digo, un periodismo contrario ya no es nada sexy ni nada interesante para, no sé si para la ciudadanía, eso creo que no es así, pero sí para este concierto del espectáculo en que se convirtió el periodismo en años recientes, ¿no? Esto ya parece más una versión del chisme no like, cuando, por ejemplo, se abordan desde estos nuevos referentes del periodismo asuntos como la violencia en Sinaloa, cuando eh, pues vemos mentiras descaradas, narrativas bastante fabulosas o fabuleras de lo que es el acontecer de un tema tan sensible para la sociedad mexicana como es el crimen y la violencia, ¿no? En fin, soy bastante pesimista en ese sentido y bueno, pues no sé, yo con eso cerraría la participación mía en este podcast donde hemos hablado un poco sobre pues lo que vemos sobre el periodismo en México. Jorge, algún último comentario que... Sí, mira, yo no soy optimista, yo coincido con Nacho, en gran parte de lo que dice. Me parece que la prensa, el gran atorón en el que está es el modelo de negocio, y es un atorón que no solamente tiene la prensa mexicana, lo tiene la prensa global. En algunos medios han sido más eficaces en resolver este problema, en dar con innovaciones, tanto editoriales como tecnológicas, para instrumentar un modelo de negocio que sí conecte con la gente, que finalmente es donde recae ahora el modelo de negocio, no tanto en la publicidad oficial o en la publicidad privada, sino en la propia gente. Y que está demostrado que además sí te compra buen periodismo, sí se suscribe a buen periodismo. Y yo no soy optimista, me parece que los medios mexicanos están todavía pensando en mantenerse a la expectativa respecto a llegar a acuerdos con el gobierno porque el dinero está ahí. Prefieren ese modelo que es mucho más fácil, independientemente de que sacrifiques la calidad de tu periodismo, pero esos recursos son más seguros. Y mientras eso ocurra, pues es evidente que la calidad editorial de la prensa, tanto escrita como televisiva, pues no va a tener mucho margen para crecer en calidad. Entonces, sí, creo que eh, hay un problema en ese aspecto. La prensa no está
no veo tampoco, por ejemplo, nuevas propuestas de nuevas generaciones que tengan una propuesta innovadora, importante, interesante, que además de propuesta editorial, pues tengan un modelo de negocio atractivo. Hay mucho portal nuevo o que están en búsqueda de audiencias, pero no necesariamente con un modelo editorial que tenga una vinculación directa con un modelo de negocio innovador. Entonces, me parece que la prensa mexicana tiene todavía, se va a estancar mucho tiempo y va a depender mucho de lo que pase en la política, ¿no? La división que se dé en la política, en facciones, que pueda acarrear también un negocio. Si una facción necesita de la prensa para golpear a otra facción política, pues es evidente que va a requerir de un aparato de prensa y entonces ahí van a fluir recursos. Es decir, es apostarle a ese esquema de dinero de los políticos, de la política, de la administración, y pues pues es decepcionante finalmente. Como periodista lo es. Sí, yo por último también creo que, digo, coincido perfectamente en lo que plantean. Y además del tema del modelo de negocios, yo creo que eh, veremos datos fáciles, datos como declaraciones burdas, simples, la nota eh, de pasillo y sobre todo mucha crispación, ¿no? En los comentarios, en los editoriales, en la parte editorial. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Y entra en crisis el modelo editorial que se puso de moda los últimos años del periodismo de datos con la desaparición del INAI? Claro. Me parece que va a entrar en crisis ese modelo porque no va a Claro. haber mucha información, digamos, Sí. ya abierta. Pues mira, con que no se afiance esta madre del periodismo literario o pseudoliterario que está agarrando su segundo aire, digamos. Pero digamos que lo que tú dices de lo del INAI, Jorge, a mí también me llama la atención porque ahí veo una larga sombra verde Ujú. ¿Sí? que no deja o no quiere que haya No. escrutinio, ¿no? Vamos a información. tener que volver al viejo esquema de la prensa, que es pues buscar fuentes, Así es. ¿no? Más allá de estar a expensas de datos que te da una dependencia u otra, pues vas a tener que hacer lo que hacían lo que hacíamos en algún momento. Fuimos Sí. pioneros, no pioneros, fuimos Parte de ese periodismo todavía, esa generación en la que participamos nosotros, en donde había que buscar fuentes a las que preguntarles o a las que pedirles documentos, información, como dice Nacho, salir a campo, hacer reporteo, en fin, me parece que son complementos y creo que la desaparición del INAI sí pone en aprietos este modelo que también había sido muy barato para las redacciones en México, hacer un supuesto periodismo de investigación a partir de solicitar datos y sacar que tampoco estaba mal, de tener no acceso está a mal. información. Pero cuando abusas del modelo, me parece que Claro. sí hay un problema. Sí. Porque No, digamos, es un recurso más. es un recurso más. Cuando abusas de ese recurso, se convierte en un vicio de la prensa misma. Se convierte en el centro de publicaciones. Exactamente, en el modelo de más que en la revelación de. Entonces, de pronto revelar cualquier detalle se convertía en un titular. Y dices, bueno, pues está bien, pero pierde mucho el modelo de investigación si solo lo centras en el modelo de dato. Así es. Pues nada, llegamos hasta aquí y pues nos vemos en el próximo episodio. Te agradecemos mucho tu presencia, Jorge, y ha sido un gusto. No, hombre, al contrario, gracias por invitarme y pues nos vemos la próxima. Postdata, con llegamos al 10º capítulo de Volemos ese cocodrilo. Abrimos temporada junto con el año y bueno, ya estaremos ahí experimentando con nuevos formatos cada vez mejores o así lo pensamos. Y pues espero que también más interesantes, ¿no, Guti? Estamos preparando algunos contenidos, algunos temas y algunos sorpresillas. Entonces, arrancamos en enero del 2025, la segunda temporada. Nos vemos hasta entonces.
Thank you.